médico oncólogo del Departamento de Medicina Oncológica. Hoy, como todos los lunes, vamos a continuar con este programa de charlas con proyección a la comunidad, dirigida especialmente a nuestros pacientes oncológicos, a los familiares y al público en general. Como siempre, estoy acompañado de Milagros Tincahualpa. Ella es paciente eh, y miembro del Club de la Mama, que siempre nos está apoyando con la moderación. Entonces, Milagros, dejo para que hagas la presentación de nuestro ponente el día de hoy. Gracias, doctor Eduardo, y bienvenido nuevamente a un lunes de las charlas educativas. Como pacientes y familiares también nos vamos a educar con estas charlas que es muy importante. Hoy día se va a tocar un tema muy importante, que son cuidados durante la quimioterapia para pacientes. Pero antes de presentar a la persona que va a estar a cargo de la ponencia, quiero mencionar que esta charla está organizada por el Departamento de Oncología Médica de la Dirección de la Medicina del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y también, bueno, pues está dirigido para todas las personas, como lo dijo el doctor Eduardo, pacientes, en especial familiares, las personas que son cuidadores, al público en general. Bueno, ahora sí yo quiero presentar a la persona que está a cargo de esta ponencia y también como paciente que soy y ya, bueno, ahora ya estoy en controles, tengo muchas preguntas, como los hacen todos cuando por primera vez su, están recibiendo sus quimios, ¿no? Bueno, yo quiero presentar en estos momentos al doctor Miguel Chirito, médico residente del Departamento de Medicina Oncológica. Bienvenido, doctor Miguel, y adelante con la ponencia. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y también estar a cargo el día de hoy por la invitación del INEN, del grupo de oncología, el Club de las Mamas y ver todo el panorama de el cuidado durante la quimioterapia para nuestros pacientes. Un tema muy importante tanto para el paciente como para los familiares que siempre nos hacen estas dudas durante consulta o durante la sala, en salas de quimioterapia durante el tratamiento. Por ende, yo quiero comenzar con esta imagen que muchos de nosotros vemos a diario cuando por primera vez nuestro paciente recibe el tratamiento. Es algo nuevo para ellos, es algo que cada uno va a tomar un nombre en particular. Particularmente, yo prefiero decir un proceso de tratamiento. Muchos lo van a definir como un reto por el cual van a pasar, porque definitivamente recibir quimioterapia no va a ser fácil, pero recuerden de que van a estar muchos profesionales de salud como médicos, enfermeras, personal técnico, para que ustedes puedan llevar este proceso de la mejor manera. Y para ello va a ser importante de que nosotros siempre recalquemos los cuidados necesarios que van a recibir durante este periodo. Hay unos puntos importantes que he querido recalcar, sobre todo las consultas muy frecuentes sobre el manejo de náuseas y vómitos, prevención de infecciones, en relación a las deposiciones líquidas, control de fatiga, manejo de mucositis, manejo de lesiones dérmicas, las neuropatías, cuidado del cabello y el apoyo psicológico y emocional, que es muy importante durante este proceso. Entonces, empezamos con el manejo de náuseas y vómitos, que esto va a ser muy particular en cada paciente. Recordemos de que cada paciente va a tolerar o va a asimilar la quimioterapia de manera diferente. Como dice acá, los pacientes deben seguir el plan de medicación preventivo. Muchos de los pacientes que he podido ver en consulta me dicen: doctor, a mí no me dan náuseas, ¿es necesario de que yo pueda tomar esta medicación? A priori les digo que sí, porque no solamente es si es que voy a tener náuseas, sino también es para poder prevenir estas náuseas y vómitos. Ahora, un paciente, si recibe el mismo esquema, por ejemplo, adriamicina con ciclofosfamida, le damos a otro paciente adriamicina con ciclofosfamida,
Por más que este esquema sea con alto riesgo de emesis, ambos lo van a tolerar diferente. Ya se ha demostrado que cada paciente, cada persona tiene enzimas o microbiota diferente que va a hacer de que pueda asimilar bien o asimilar o tener más síntomas en relación a náuseas y vómitos. Por ello, he querido acá poner esta imagen para que nosotros recordemos de que es importante que ustedes nos digan qué síntomas tienen y también nosotros saber en qué momento de repente podemos bajar las dosis por la quimioterapia, en qué momento reforzar la antiemesis o en qué momento, si estas náuseas y vómitos es muy persistente, cambiar a otro esquema de tratamiento. Es por eso que en cada consulta es importante que ustedes nos comenten cómo han tolerado este tratamiento. Muchos de nuestros pacientes que de repente tenemos hoy en esta charla han recibido este esquema o estas hojas impresas después de consulta. Por ejemplo, acá vemos el esquema de adriamicina ciclophosphamida, que es un esquema típico para cáncer de mamas luminal, entre otros, donde reciben ciclophosphamida y adriamicina, pero vemos en la parte superior donde dice día 1 que al ser este esquema de alto riesgo de náuseas y vómitos, vamos a reforzar con aprepitán, con ondansetron, incluso con corticoterapia y antihistamínicos para poder prevenir las náuseas y vómitos al ser de alto riesgo. Como lo podemos ver acá, cada paciente va a tener un tratamiento diferente. No todas las quimioterapias nos van a producir el mismo riesgo de mesis, el mismo riesgo de náuseas y vómitos. Hay esquemas como la adriamicina ciclofosfamida, el carboplatino cuando es mayor a 5-UC, la ciclofosfamida cuando es mayor a 1500 miligramos, la ifosfamida cuando es mayor a 2 gramos por metro cuadrado, entre otros que nos van a producir un alto riesgo de mesis. Hay otros esquemas de tratamiento de quimioterapia que nos van a producir un riesgo moderado, como es la clofarabina, la ciclofosfamida cuando es menor a 1500 miligramos por metro cuadrado, la osorubicina cuando es menor a 60 miligramos por metro cuadrado, irinotecan y ifosfamida cuando es menor a 2 gramos por metro cuadrado, y el metotrexate. Estos esquemas en general nos van a producir un riesgo moderado. Tenemos otros esquemas que nos van a producir bajo o mínimo riesgo emético, es decir, muchos pacientes lo van a poder tolerar de la mejor manera, como podemos ver acá, el cabazitaxel, la 5-fluoracilo, la gencitabina, la mitomicina, y aquellos que van a tener mínimo riesgo de emesis, podemos ver acá el cetuximab, el bortezomib, la blomicina, el bevacizumab, e incluso varios fármacos como inmunoterapia, como es el nivolumab, no van a producir mínimo riesgo de mesis. Entonces, entendamos de que de manera general cada tratamiento no va a ser igual y cada paciente lo va a tolerar de diferente manera el tratamiento. En definitiva, nosotros como médicos oncólogos tratamos de prevenir esto y también dar tratamiento durante los síntomas. Uno de los tratamientos principales que nosotros utilizamos acá en el INEN es el aprepitán, que generalmente les puede aparecer en el esquema, no para todas las quimioterapias, pero sí para las que tienen alto riesgo de mesis, que es PREQT por 3 días. También podemos reforzar con ondansetron y en algunos casos administrar corticoides como la dexametasona y en otros casos en combinación con la olazapina. Ok, pero eso es por parte nuestra. ¿Qué es lo que pedimos por parte de ustedes, sobre todo los pacientes? Que es importante que nosotros, al momento de iniciar la quimioterapia, nosotros tenemos que tener una modificación de las dietas. Sobre todo vamos a sugerir comer en pequeñas cantidades. Si a mí la quimioterapia me produce muchas náuseas, tengo que evitar los olores fuertes que me pueden producir más náuseas, ingerir alimentos que puedan ser fáciles de digerir y sobre todo evitar los alimentos grasos, fritos y picantes, que si yo tengo un esquema que me produce muchas náuseas y no me alimento o no hago unas modificaciones dietéticas en relación a poder ingerir alimentos fáciles de digerir o como con
alimentos que contienen muchas grasas, por ende nos va a producir más náuseas. Entonces, todo tiene que estar regularizado, tanto el tratamiento médico, pero también sus alimentos. También es importante una hidratación adecuada. Debemos ingerir líquidos en pequeñas cantidades como agua, caldos claros o bebidas también en algunos casos que repongan electrolitos si es que presentamos muchas náuseas y vómitos. Y en caso de vómitos intensos, debemos recordar de que es un signo de alarma que debemos acudir de repente a un centro de salud o a la emergencia para poder recibir tratamiento endovenoso. Otro tema importante que debemos... Aquí yo quería hacer una acotación, totalmente de acuerdo con el doctor Miguel Chirito. Yo quiero resaltar sobre todo el punto en que no todos los pacientes van a responder de la misma manera a la quimioterapia, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Hay pacientes que tienen mayor grado de toxicidad, ¿no? Y pueden tener náuseas o vómitos de mayor grado, ¿no? Y hay otros pacientes que, como dijo el doctor Chirito, inclusive no tienen estas molestias y dejan de tomar la medicación. Es por eso es que es muy importante seguir las recomendaciones del médico, porque el uso de antieméticos no solamente es para el momento durante la infusión, sino que también sabemos que post-quimioterapia puede haber estímulo de las náuseas y vómitos. Es por eso que nosotros, y como me pareció estupenda la idea de poner el esquema que normalmente usamos en sala de quimio, pues tenemos una medicación pre-quimioterapia. Normalmente en los que tienen alto poder emetizante utilizamos aprepitant, corticoides como la dexametasona y el ondansetron. Pero luego el paciente lleva una medicación para casa, que también es importante recordar. Podemos continuar con la medicación para las náuseas, porque va a haber muchas veces náuseas post-quimioterapia. Entonces, eso es bastante importante que nuestros pacientes recuerden, que lo ideal es que a pesar de no tener la sensación nauseosa, la recomendación es que cumplan con lo indicado, porque pueden aparecer náuseas post-quimioterapia, ¿no? Y la recomendación es que se sigan las indicaciones del esquema de quimio, ¿no? Que es individualizado para cada uno de los pacientes. Eh, lo otro es que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, muchas veces los pacientes olvidan de tomar el aprepitant el primer día de quimioterapia, ¿no? En los altamente metizantes. Y lo que hay que hacer hincapié es que normalmente la eficacia del aprepitant, cuando se toma luego de haber iniciado la quimioterapia, ya tiene menos efectividad, ¿no? Ya no tiene una efectividad como si se tomara desde el inicio. Es por eso que, insisto, la recomendación es seguir las indicaciones médicas, leer bien nuestro esquema y consultar con el médico todas las dudas que tengamos. Listo, doctor Chirito, yo creo que podemos continuar con prevención de infecciones. Ok, muy bien, gracias doctor Cruz por las acotaciones. Otro tema importante o punto importante que debemos tener presente van a ser en relación a la prevención de infecciones. Muchos de nuestros pacientes que en este momento están presentes deben haber escuchado en consulta cuando les dicen, ha bajado tus defensas, tus leucocitos están bajos, tus neutrófilos están bajos, por ende tenemos que descansar una semana, te vamos a colocar filgastrin o solamente vamos a esperar que recuperes las defensas espontáneamente. Entonces, este punto es importante para entender esto. Ok, recordemos, la quimioterapia puede reducir las defensas inmunológicas del paciente, especialmente los glóbulos blancos, que por tanto, recordemos, los glóbulos blancos van a ser como los caballitos que van a producir que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y no podamos contagiarnos por un virus o una bacteria. Así como la quimioterapia también debilita las células malignas, también va a repercutir en las células buenas y por eso muchas veces nuestras defensas van a estar bajas. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos tener presentes cuando en consulta muchos de repente escucharon lo que le mencionaba, sus defensas están bajas? En término médico es igual a decir neutropenia. Recordemos que hay específicamente 4 grados. Leve cuando está por encima de 1500, moderada grado 2 de 1000 a 1500, grado 3 cuando está de 500 a 1000 y severa cuando ya está menor a 500 y profunda, una neutropenia profunda menor a 100.
nosotros como pacientes debemos tener presente de que si esto se acompaña de fiebre, es un signo de alarma, por lo tanto debemos acudir a un centro de salud o emergencia para ver si es que esto va relacionado con infecciones, más aún si somos adultos mayores o recibimos tratamientos con corticoterapia o si se asocia a hipotensión, taquicardia, bradicardia, hipotermia o deterioro clínico. Nuestros pacientes en consulta para continuar con su quimioterapia necesitan que tengan como mínimo 1500 de neutrófilos y también acá debemos tener mucho cuidado que dependiendo de la evaluación vamos a tener que esperar si son adultos mayores o si tienen enfermedades concomitantes y también es muy individualizado si nosotros vamos a dar filgastrin, que son unas ampollas que van a recibir generalmente por 3 a 5 días para estimular las defensas. No a todos los pacientes van a necesitar este tipo de ampollas, por eso en cada caso se va a individualizar y se va a evaluar en el momento de la consulta con el oncólogo. Pero de manera general debemos recordar, si nuestras defensas están bajas, si el médico oncólogo nos ha dicho va a descansar una semana y aparece fiebre, es un signo de alarma porque pueda existir alguna infección oculta. Para ello nosotros debemos tener lo que siempre repetimos, pero muchas veces por el trajín, por las situaciones, nos olvidamos de lavar las manos cuando vamos en vehículos públicos. Debemos lavarnos bien las manos con agua y jabón al menos 20 segundos, son recomendaciones de la CDC. En casos extremos que no haya podido lavarme las manos, por lo menos alcohol en gel al 60%, cambios frecuentes de ropa y cama para reducir el riesgo de gérmenes que puedan estar colonizando y evitar compartir los objetos personales como toallas, cubiertos y cepillos de diente. En relación a la alimentación para prevenir infecciones, definitivamente debemos evitar alimentos crudos, como sushis, carnes, huevos o leche no pasteurizada, porque al tener alimentos crudos hay más riesgo de que esto pueda estar contaminada y por ende, si yo estoy con las defensas bajas, voy a ser muy susceptible de realizar infecciones. Las carnes, los pescados y huevos tenemos que cocinarlos mayor a 70 grados, lavar frutas y verduras con agua potable, incluso desinfectarlas con hipoclorito de sodio. En general, nosotros recomendamos de que las frutas sean sancochadas, no comidas crudas, porque vamos a tener más riesgo de que podamos coger una infección. Y evitar alimentos que estén vencidos, alimentos procesados vencidos o de dudosa procedencia. Otro mecanismo de defensa que nosotros debemos tener, sobre todo durante el periodo de la quimioterapia o cuando asistimos a lugares concurridos, que ya lo hemos usado desde el periodo de post-COVID y durante COVID, usar mascarillas N95 o al menos quirúrgica, que nos van a realizar una prevención, sobre todo si acudimos a centros hospitalarios o lugares de entornos de alto riesgo donde puede haber contaminación. Y si yo estoy con las defensas bajas por vía respiratoria, también puedo coger una infección que me pueda realizar algún daño en específico. Sí, completamente de acuerdo con el doctor Miguel Chirito. Eh, a ver, el filgastrin, que normalmente la gente la recuerda como muchas veces como vacunas, ¿no? En realidad no es una vacuna, yo creo que eso sí valdría la pena aclararlo. El filgastrin, como lo dijo el doctor Chirito, es un fármaco que estimula, no es una unidad formadora de colonias de neutrófilos. De repente el término es bastante técnico, pero lo que hace es estimular la formación de unas células que normalmente durante los ciclos de quimioterapia pueden disminuir, ¿no? Que son los neutrófilos. Y ya claramente en la diapositiva que presentó el doctor se vio cómo existen diversos grados de neutropenia, es decir, recuentos por debajo del valor normal de estas células, ¿no? Que son los neutrófilos. Y obviamente esto va a condicionar a que puedan aparecer infecciones. Normalmente lo que hacemos es, en pacientes con neutropenia, es retrasar el tratamiento. Ahora, el filgastrin lo que nos hace es, nos sirve como profilaxis de estados neutropénicos muy prolongados, ¿no? Nos permite ganar algunos días y sobre todo para que el paciente pueda recibir la terapia a la dosis correspondiente, digamos, a la frecuencia correspondiente, ¿no? Si tengo
un ciclo de quimioterapia de cada 2 semanas, pues muchas veces esto nos ayuda a que el paciente pueda completar el ciclo sin que se esté retrasando constantemente, ¿no? O en pacientes que tienen un ciclo cada 21 días también, algunos pacientes pueden tener mayor eh, eh, grados de neutropenia, se puede agregar, obviamente, totalmente de acuerdo con que esto se tiene que evaluar por el médico oncólogo en cada consulta, no es estándar en todos los tratamientos quimioterápicos, no son vitaminas, no son vacunas, el filgrastim no mejora los efectos adversos de la quimioterapia, eso también tiene que quedar bastante claro. El filgrastim lo único que nos ayuda es, digamos, a ganar algunos días en caso de neutropenia para que el paciente no retrase su tratamiento. Y sí, totalmente de acuerdo con que debemos conocer que fiebre asociada a estados de neutropenia es un signo de alarma para que el paciente vaya a emergencia, porque un paciente recibiendo quimioterapia que tiene neutropenia puede complicarse. Entonces, es mejor detectarlo precozmente y, de acuerdo a cada caso, iniciar un tratamiento antibiótico que puede ser ambulatorio, no necesariamente el paciente tiene que quedarse hospitalizado, pero sí es bueno que nuestros pacientes lo sepan. Perfecto, continuamos entonces con toxicidad, ¿no? Las deposiciones líquidas tan frecuentes. Ok. Ahora también es una pregunta muy frecuente por los pacientes cuando reciben quimioterapia. Nos dicen, doctor, estoy con diarreas, es normal, estoy presentando desde que he recibido la quimioterapia. Entonces recordemos, la quimioterapia puede afectar la división de las criptas del epitelio intestinal. Por lo tanto, a nivel de nuestro intestino se va a volver más susceptible produciendo mayor secreción de fluidos y electrolitos. Es por esto que se manifiesta con diarreas. Pero ¿hasta dónde debemos saber que puede ser esperado, pero dónde debemos tener presente una alerta y decir tengo que acudir a la emergencia? Lo vamos a ver ahora. ¿Qué fármacos o quimioterapia nos produce mayor toxicidad en relación a las deposiciones líquidas? Podemos ver el irinotecan, que es un fármaco, un quimioterápico que se usa mucho en cáncer de la vía gastrointestinal. El 80-90% de pacientes van a presentar algún grado de diarrea. Tenemos que tener presente esto. También el 5-fluoracilo también nos va a producir diarreas. La capecitabina que tomamos vía oral también nos va a producir diarreas en aproximadamente un 14% y el cabazitaxel en un 46,6%. Otros en menor porcentaje que nos van a producir diarrea va a ser el cisplatino, el oxaliplatina, la ciclofosfamida, el metotrexate, el paclitaxel, el docetaxel. Entonces, acá quería poner los grados en relación a cuántas deposiciones líquidas hace el paciente para que lo pueda tener presente y saber en qué momento es una alerta. Si es menor a 4 deposiciones comparados con el basal, es un grado 1. Generalmente el grado 1 y el grado 2 puede recibir manejo médico en casa y va a resolver. Hasta 4 a 6 deposiciones. Como lo vamos a ver más adelante, nosotros generalmente a tratamientos como el irinotecan, que sabemos que nos va a producir alto riesgo de diarreas, podemos dar algún tratamiento como la loperamida, que lo voy a mencionar más adelante, y puede ser manejado con hidratación vía oral en nuestros pacientes en casa y monitoreo constante grados 1 y grado 2. Pero cuando ya pasamos a deposiciones mayor o igual a 7 deposiciones por día, esto ya es una alerta para que nosotros podamos acudir a la emergencia y saber qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nos podemos deshidratar, perder muchos líquidos, electrolitos por la vía de las deposiciones y esto por producir una repercusión hemodinámica a nivel del paciente y por lo tanto necesitamos acudir a la emergencia. Como ya les mencionaba, nosotros como tratamiento médico podemos dar dosis estándar de loperamida de 4 miligramos seguido por 2 miligramos cada 4 horas, dependiendo de cómo son las frecuencias de las deposiciones. Y también ustedes deben tener presente, si yo tengo un tratamiento que me produce muchas diarreas, entonces debo suprimir alimentos con lactosa
que tengan fibra vegetal, grasas, embutidos o alimentos fritos. Tomar escasas cantidades de alimentos en repetidas veces también nos va a ayudar a prevenir esto. Hidratación oral de 2 a 3 litros. Algunas bebidas que pueden contener electrolitos nos va a ayudar a reponer estas pérdidas. Y conforme yo voy mejorando, si yo tengo de 4 a 5 diarreas, al tercer día yo debería ver de que estas disminuyen a 3, a 2, progresivamente veo una mejoría franca. Voy introduciendo alimentos como pollo, pescado hervido, pan tostado para ir mejorando la dieta. Entonces, acá debemos tener presente de que si nosotros empezamos a tener más de 7 diarreas, es un signo de alarma y nosotros a los tratamientos que nos producen muchas diarreas le vamos a dar un tratamiento como la loperamida que me va a ayudar a poder controlar esto. Sí, yo quisiera acotar algo, no sé qué opinas tú. Es bien importante también la clínica, ¿no? Como médico, siempre es importante y el paciente tiene que reportarlo, ¿no? Si aparece sangre en las heces, ¿no? Con la diarrea, si es que aparece mucosidad, ¿no? Si es que la diarrea está asociada a fiebre, ya no solamente pensamos en una diarrea asociada a quimioterapia, ¿no? En ese caso sí, la loperamida está contraindicada. Yo creo que eso es bastante importante que puedan reconocer nuestros pacientes, ¿no? Obviamente, como decía el doctor Chirito, pues el volumen de diarrea es importante. Si es una diarrea leve, que no está asociado a ningún otro de los cuadros clínicos, el cuadro clínico que mencioné, pues tranquilamente el paciente podría manejarlo en casa, con hidratación, no vía oral, pero ya cuando aparecen estos signos de alarma, estas otras características que puede tener el paciente, sí, yo recomendaría acudir a emergencia, no más de 6, 7 deposiciones, el paciente no tolera la rehidratación oral, el paciente puede tener dolor abdominal intenso, fiebre, son signos de alarma importantes para que el paciente pueda acudir a emergencia. Y lo otro importante es recordar, ¿no? Y lo mencionaste cuando hablaste de neutropenia, ¿no? Qué importante es la alimentación en los pacientes que están en tratamiento quimioterápico, porque a veces cuando el paciente está en quimioterapia y come algo de repente que no está bien conservado, ¿no? Algo que de repente guardó en la refrigeradora, pero que, digamos, pasaron bastantes horas, ya no son alimentos adecuados, ¿no? Esos alimentos, pues, de preferencia, yo no lo sugeriría, la comida tiene que ser del día. Las frutas, como lo mencionaste, ¿no? Son frutas de cáscara gruesa, las pelamos, no hay problema, pero si son frutas pues que no tienen una cáscara gruesa o que no tienen, o que usualmente no se pelan, ¿no? Las fresas, los arándanos, los frutos rojos, aguaimanto, ¿no? Hay pacientes que normalmente ingieren ese tipo de frutas, pues eso sí, habría que pasarlos por agua hervida, ¿no? Tratar de higienizarlos de esa manera. Pero no, bastante importante la recomendación de estar atento a los signos de alarma y sobre todo la diarrea que es tan frecuente en nuestros pacientes. Y en definitiva, como lo mencionó el doctor Cruz, si ustedes ven que la diarrea se asocia a fiebre o deposiciones sanguinolentas, hay un término que nosotros utilizamos médicamente que es la enteritis neutropénica y eso es una emergencia que debemos acudir lo más pronto posible porque es otro tipo de manejo antibiótico endovenoso, tratamiento endovenoso, incluso hospitalización. Fiebre o muestra de rasgos sanguinolentos en las deposiciones líquidas, debemos acercarnos a la emergencia para poder ser evaluado, porque podemos estar también frente a un cuadro de enteritis neutropénica que necesita manejo médico en definitiva, ¿no? Ok, y para continuar, otro tema que también es muy importante durante el tratamiento de la quimioterapia es que nos va a producir mucha fatiga, ¿no? Yo siempre cuando los pacientes me preguntan cómo me voy a sentir con la quimioterapia, generalmente yo les digo, es como si te hubieras amanecido 2 días y no has podido dormir, es un efecto muy similar, pero muchos ¿qué nos dicen? Bueno, si me siento cansado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descansar. Pero las guías internacionales nos dicen que si yo hago sedentarismo y no hago ejercicio, me va a aumentar mucho más el cansancio. Voy a estar más fatigado,
voy a estar más cansado. Entonces, acá también debemos individualizar cada caso, es decir, no es lo mismo un paciente joven oncológico, adulto o un adulto mayor. Lo que en general vamos a recomendar van a ser caminatas, yoga, estiramientos, que se ha demostrado que ayudan a reducir entre un 30 a un 50% de la fatiga en los pacientes que reciben quimioterapia. Rutinas adaptadas al paciente, como les mencionaba, de 20 a 30 minutos, de 3 a 5 veces por semana, van a ser importantes, nos recomiendan las guías internacionales, para que podamos ayudar a reducir este tipo de molestias que es fatiga durante el tratamiento de la quimioterapia. Y lo que ya les había mencionado, evitar el sedentarismo, nos puede, en lugar de poder nosotros decir voy a descansar, es preferible realizar una caminata de 3 a 5 veces por semana, 20 a 30 minutos, nos va a ayudar a reducir el control de la fatiga. Y no sé qué piensas sobre... A ver, otro punto importante es eh, los niveles de hemoglobina, ¿no? Porque muchas veces la fatiga está asociada no solamente al efecto quimioterápico, que obviamente, ¿no? La mayoría de quimioterápicos pues genera fatiga, ¿no? Astenia, pero la anemia es otra causa frecuente de fatiga, ¿no? Sí, definitivamente también, si vamos a estar con anemias que es producido por quimioterapia, también nos va a producir fatiga, pero recordemos que esto también se va a ir recuperando conforme pasen los días, y unas anemias de grado moderado a severo durante el tratamiento también nosotros vemos en consulta. Muchas veces damos soportes transfusionales o esperamos un cierto tiempo para mejorar y esto pueda seguir su curso normal del tratamiento de la quimioterapia, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Recordemos que la fatiga también nos va a ayudar o nos va a poner en alerta si no tenemos una hidratación o una nutrición adecuada, ¿no? Si no nos alimentamos bien, muy al margen de la quimioterapia, esto también nos va a producir síntomas asociados a esto. Por ende, recomendamos una dieta balanceada, rica en proteínas y carbohidratos, hidratación suficiente, 2 a 3 litros por día, y evitar la cafeína en exceso. No está prohibido en absoluto, pero sí evitarla, ya que esto nos puede producir mayor síntomas de fatiga. Algo que es muy importante también es que nosotros tenemos que tener unos horarios durante el tratamiento de la quimioterapia, que sabemos que nos vamos a dedicar solamente a conciliar el sueño y evitar tener pantallas prendidas durante las horas que nos corresponde descansar. En algunos casos, utilizar técnicas de relajación como una respiración profunda, una meditación, nos va a ayudar a tener un óptimo sueño y poder tolerar mejor nuestro tratamiento. Otro tema importante que debemos tener presente es sobre las mucositis que nos puede dar durante el tratamiento de la quimioterapia. Recordemos que hay 4 grados. Grado 1, como podemos ver en la imagen, solamente se va a ver lesiones rojitas, lesiones que nosotros llamamos eritemas. Grado 2, pueden empezar a aparecer las úlceras, los eritemas, pero los pacientes todavía pueden comer alimentos sólidos. Grado 3 y grado 4, los cuales los asociamos a severas mucositis, donde aparecen úlceras, eritemas, pero los pacientes empiezan a tener dificultad para ingerir alimentos sólidos, y grado 4 ya es extremadamente severo, donde los pacientes no pueden ingerir dieta líquida. Grado 3 y grado 4 debemos acudir de emergencia para poder ser evaluados, porque ya llega un momento donde no pueden ingerir alimentos, por lo tanto debemos suplementar o ver otras vías donde no se pueda evitar la nutrición. Por lo tanto, grado 1 y grado 2 muchas veces lo hemos visto en consulta, lo vemos con frecuencia en consulta y les damos algunos manejos tópicos o colutorios que nos ayudan a mejorar esto conforme pasen los días, porque así como hemos visto que produce toxicidad a nivel del intestino, también va a producir toxicidades en las mucosas.
Por lo tanto, ¿qué recomendamos para un adecuado manejo de la mucositis? Cepillado adecuado con cerdas suaves. Eso también es una recomendación internacional. Uso de enjuagues sin alcohol con solución de bicarbonato o clorcidina al 0,12%. Y en algunos casos se puede utilizar hilos dentales, pero si es que no hay sangrado, para tener una buena higiene bucal que nos pueda ayudar a prevenir la mucositis. Enjuagues con bicarbonato de sodio, una cucharada en 250 mililitros de agua, nos ayuda a neutralizar los ácidos y reducir la hidratación. Y también en algunos casos más específicos de mucositis leves, podemos utilizarlo con enjuagues con clorexidina. Esta mucositis, dependiendo del grado, nos va a producir dolor. Generalmente las grado 2, cuando ya se presentan úlceras, podemos utilizar anestésicos tópicos con lidocaína, sucralfato en enjuague para ayudar a los casos severos y analgésicos sistémicos vías orales o endovenosos en casos graves. Esto va a ser manejado estrictamente por los médicos, oncólogos en consulta, pero también ustedes tienen que estar presentes que puede presentar entre un grado 1 o 2, pero si se presenta un grado 3, 4 severo con úlceras que dificulta que yo pueda ingerir alimentos sólidos o alimentos líquidos, es una alerta para que nosotros podamos acudir a ser evaluado prontamente. Doctor Cruz, no sé si desea añadir algo en relación a las evaluaciones por mucositis. No, no, totalmente de acuerdo. Bueno, en el instituto normalmente en los esquemas de quimioterapia, ¿no? que tienen alto riesgo de mucositis, pues utilizamos normalmente los colutorios, ¿no? Que mencionaste, ¿no? Inclusive colutorios especiales en tratamiento en pacientes oncohematológicos o en pacientes que inclusive en la experiencia que tenemos en pacientes que han tenido trasplante, pues que hacen mucositis severas, ¿no? Eh, es importante, obviamente, graduar la toxicidad, que un paciente ya no pueda asimilar los alimentos o que no pueda tolerar la dieta, ya es un punto importante para nosotros instaurar un tratamiento más intenso, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo que el paciente conozca que la quimioterapia puede causar esas lesiones a nivel de la mucosa de la cavidad oral, así como mencionaste que puede causar también alteraciones pues en el intestino, ¿no? Y lo cual nos lleva a diarrea, puede ocasionar lesiones dérmicas, de la misma manera puede ocasionar lesiones a nivel de la mucosa. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta, comentarlo al médico en consulta para que él pueda tomar las acciones correspondientes. Sí, correcto. Como hemos visto, ya las toxicidades en relación a nivel intestinal, toxicidades también a nivel de las mucosas, también nos puede producir toxicidades a nivel dérmico. Lo más frecuente que nos realizan la pregunta es, doctor, ¿se caerá mi cabello o no? En la piel me saldrán algunas lesiones, lo vamos a ver ahora. Debemos saber de que la quimioterapia, dependiendo de qué esquema, también nos va a producir alopecia completa o una alopecia parcial. Una alopecia grado 1 cuando es una pérdida de cabello menor al 50% y un grado 2 cuando es una pérdida de cabello mayor al 50% de lo normal. Eczemas, que para ustedes sería una dermatitis, una inflamación de la piel. Grado 1 son generalmente asintomáticas. Grado 2 necesitan a veces tratamiento tópico en crema y grado 3 sí necesitan ser evaluados por el médico, oncólogo o incluso dermatólogo porque muchas veces pueden necesitar tratamiento endovenoso. Nos puede producir prurito, que es picazón en la piel, generalmente localizado al inicio. Grado 1 lo catalogamos como leve. Podemos dar tratamiento tópico en cremas o también con unas pastillas como antihistamínicos. Grado 2 cuando se disemina y grado 3 que sí también es un signo de alarma que debemos prevenir porque puede generalizarse, incluso comprometer las vías aéreas o las mucosas y esto necesita recibir tratamiento endovenoso. El exantema neiforme también pueden presentar en relación a algunos fármacos de quimioterapia como pápulas, pústulas. Grado 1 cuando se presenta a menor al 10% de nuestro cuerpo. Grado 2, 10 a 30% y un grado 3
cuando se presenta mayor al 30%, y exantemas maculopapulares, que son las pápulas, que nos puede producir prurito, que es la picazón o el ardor menor al 10% cuando es grado 1 o grado 2 cuando es 10 al 30% del cuerpo y mayor a 30% del cuerpo cuando es un grado 3. Acá vamos a ver imágenes en específico de las lesiones que nos podemos presentar. Alopecia completa, como podemos ver en el lado de la imagen derecha de algunos fármacos. No todos los tratamientos con quimioterapia nos van a producir alopecia, que es la caída de cabello. La alopecia completa, que es generalmente por fármacos como la dramicina, la ciclofosfamida, nos van a producir una alopecia completa, el docetaxel también, el paclitaxel también. Una alopecia incompleta o parcial, una caída de cabello parcial, la ifosfamida, la mitomicina, el fluoracilo, el metotrexate y la gencitabina. También vamos a tener esquemas como el carboplatino y paclitaxel, que nos va a producir una caída de cabello del 50 al 100% de pacientes. Otras alteraciones que debemos tener presentes son las alteraciones a nivel de las uñas, hiperpigmentación en la piel, ruptura de las uñas, o también la onicocriptosis, que podríamos llamarlo de término general como la uña encarnada. Son alteraciones de algunos fármacos de quimioterapia. Hiperpigmentación podemos verlo como la capecitabina, onicolisis o rupturas de las uñas lo podemos ver con docetaxel o paclitaxel, y las uñas encarnadas o onicocriptosis con fármacos inhibidores de la tirosina quinasa como el erlotinib, que muchas veces lo indicamos en pacientes con cáncer de pulmón. Esto tienen que comentarnos en consulta para que nosotros poder identificar y saber si estamos en grado 1, grado 2 o grado 3. Decir, doctor, me han salido estas lesiones, eh, nosotros evaluamos y dependiendo de qué grado es, tenemos que dar tratamiento tópico o en algunos casos, grados mayores, tenemos que suspender temporalmente el tratamiento. O en algunos casos, reducir la dosis también. O intervalos más largos entre los ciclos. Acá podemos ver, por ejemplo, en el lado derecho de la pantalla, podemos ver esta hiperpigmentación de las uñas y la onicocriptosis en el lado izquierdo, o incluso que cuando esto se complica, puede formar granulomas que muchas veces en estos pacientes tenemos que suspender por un periodo el tratamiento hasta que haya una recuperación. Este síndrome mano-pie también es muy frecuente. Ustedes o los pacientes que reciben capecitabina habrán visto de que muchos de ellos presentan las manos más oscuras. Esto también le damos un grado. Dependiendo del grado, bajamos dosis o también si son grados muy severos, tenemos que suspender por un tiempo la capecitabina. Hoy en día sabemos de que podemos prevenir con tratamientos como crema hidratantes con porcentaje de urea. También durante los últimos años se ha publicado de que podemos prevenir con diclofenaco. También cremas con diclofenaco nos pueden ayudar a reducir este síndrome mano-pie, que es muy frecuente en los pacientes, o también llamado como eritrodistesia palmoplantar, manos oscuritas, manos que se descaman o manos muy secas, como podemos ver en las imágenes. Dependiendo del grado, es que nosotros vamos a decidir el tratamiento para la continuidad o reducción de la dosis del tratamiento que están recibiendo en ese momento. Yo quiero aquí hacer alguna acotación y lo que sí me parece importante es que el paciente reconozca estos eventos adversos, ¿no? Tanto dérmicos, tanto a nivel de las uñitas, ¿no? Porque algunos son esperables, ¿no? Como mencionabas la capecitabina, que tenemos pacientes con cáncer de mama que reciben capecitabina, ¿no? Post cirugía, o pacientes con tumores gastrointestinales que el esquema de quimioterapia incluye capecitabina, tienen este síndrome mano-pie, ¿no? Es bastante frecuente. Casi todos hacen cierto grado de síndrome mano-pie y que las cremas a base de urea han demostrado que mejoran las lesiones.
y que ya va a depender de la evaluación del médico, de acuerdo a la toxicidad y la gradación, como habíamos hablado, si suspender, bajar la dosis, ¿no? Porque hay toxicidades que sí son severas y se recomienda la suspensión del tratamiento e incluso no reiniciar. Pero también, y es aquí donde quiero hacer hincapié en las especialidades médicas, ¿no? ¿Qué tan importante es el manejo multidisciplinario del cáncer? ¿No? El médico oncólogo, si bien es cierto, es el que lidera el tratamiento, lidera el flujograma de tratamiento del paciente, tenemos que apoyarnos muchas veces en las especialidades médicas, ¿no? Un paciente con una toxicidad grado 2 3 que vemos que no va mejorando, pues obviamente hay que consultar con el dermatólogo, conversar con él, de repente él va a tener algunas otras opciones de tratamiento más especializadas para que el paciente pueda afrontar estas toxicidades, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Como habíamos mencionado, toxicidades gastrointestinales, regresando un poco a los temas anteriores, si el paciente persiste, ¿no? A veces hay toxicidad inclusive hepática, toxicidades digestivas que ya nos hacen sospechar de que el manejo tiene que ser un poco más especializado, pues hacemos la interconsulta y quería resaltar el manejo multidisciplinario en el abordaje del cáncer en todas las etapas, ¿no? No solamente, como hemos hablado muchas veces en las charlas anteriores, no solamente es el diagnóstico y durante, sino también inclusive toxicidades de quimioterapia, pues pueden ser abordadas por el especialista especialistas de otras ramas, ¿no? Muy bien, continuemos. Y claro, como ya hemos podido ver, muchos de nuestros esquemas que vamos a recibir van a producir alopecias completas, caídas de cabello completas o algunas parciales. Para ello, las guías nos recomiendan de que nosotros, al momento de poder adquirir algún champú en farmacia, solicitar que no tenga sulfatos ni parabenos, acondicionadores livianos con productos que no tengan mucho alcohol o perfumes fuertes o químicos muy agresivos que si nosotros tenemos nuestro cabello muy debilitado y adicionalmente nos lavamos el cabello con estos productos que tienen muchas sustancias químicas, por ende van a debilitar más nuestro cabello y va a hacer que más sean propensos a poder caerse. Hay que lavarnos el cabello con agua fría o tibia, lo mucho, porque el agua caliente puede irritar más el cuero cabelludo. Evitar frotar mucho el cuero cabelludo, en su lugar solamente hacer masajes suaves con la yema de los dedos y secarnos el cabello con toallas suaves y solamente presionando en lugar de frotar, que también debilita nuestro cuero cabelludo. Y si en algún momento usan secador, hacerlo con aire frío o tibio de baja potencia. Otro punto importante que es necesario tener presente, que también ustedes nos consultan mucho, es en relación a la neuropatía, que es una afectación de los nervios, sobre todo con tratamientos como el paclitaxel, docetaxel, cisplatino o vincristina. El oxaliplatino también puede producir una neurotoxicidad aguda y transitoria que se puede observar en el 30 a 70% de pacientes. El bortezomib también puede producirnos neuropatías. La talidomida también nos va a producir. Entonces, con estos tratamientos debemos tener presente de que probablemente presentemos estos síntomas que son entumecimiento o cosquilleo en manos y pies, que probablemente muchos de ustedes los han presentado, debilidad muscular en las extremidades, dificultad para realizar actividades de tareas motrices finas como abotonar una camisa. Si yo no puedo hacer eso, es un signo de alarma que nosotros debemos comunicar en consulta. Algo que ya limita nuestra capacidad es un signo de alarma que nosotros debemos decirle al médico oncólogo para saber si es por el tratamiento que están presentando o otra afectación nerviosa. Van a presentar dolor agudo, sensación de ardor en las piernas, pérdida de sensibilidad al calor o al frío, sobre todo con los taxanos, que es el paclitaxel, docetaxel, que es muy frecuente en este tipo de tratamiento durante el proceso de la quimioterapia. Si esto limita la funcionalidad como coger un lapicero
o abotonarme la camisa, debemos comunicar porque en esos casos muchas veces tenemos que suspender el tratamiento o reducir dosis. Hay muchos grados. Según la última versión de la CTCAE, hay 5 grados. Grado 1, cuando ustedes están totalmente asintomáticos, pero hay parestesias leves, van a sentir como hormigueos, doctor, sí, siento hormigueos mínimos en mis piernas, en mis manos. El grado 2 ya comienza a afectar, coger algunas cosas, me cuesta un poco más, siento pesadez en las manos, en las piernas. El grado 3, funciones de la vida diaria me empieza a limitar y el grado 4 ya es incapacitante. Entonces nosotros tenemos que comentar si comenzamos a presentar estos síntomas en consulta. Nosotros damos algunos tratamientos como son los alfa-ligandos con gabapentina, pregabalina o algunos antidepresivos que nos han demostrado eficacia como la duloxetina o venlafaxina, dependiendo del grado y sobre todo de cómo está afectando esto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Lidocaínas tópicas también podemos indicar para algunos casos y en algunos casos vamos a indicar analgésicos cuando es muy severo. Doctor Cruz, en este punto importante de la neuropatía, si nos podría apoyar un poco más sobre los últimos recomendaciones que han salido en relación a los gorros fríos o las últimas publicaciones que se han presentado durante esta prevención de la neuropatía, ya que siempre ha sido un tema bien complejo de poder definir algo que nos pueda prevenir en los pacientes o posterior a que ya recibieron el tratamiento, presentan muchas secuelas y es difícil siempre de manejar, ¿no? Sí, justo lo conversamos ayer cuando estábamos viendo las diapositivas, ¿no? Hay un estudio publicado recientemente que comparaba eh, en pacientes que reciben quimioterapia el hecho de usar guantes, ¿no? Como una crioterapia, guantes con geles térmicos que mantenían fría la mano dominante, y esto se comparaba con pacientes control, y bueno, lo que se evidenciaba era que los pacientes que tenían este tratamiento con temperaturas frías, pues tenían menor incidencia de complicaciones asociadas a neuropatía, ¿no? Y de la misma manera lo que se vio también es, en otro grupo, pacientes que tenían compresión de la mano dominante, ¿no? Obviamente estas son medidas que ya se toman en algunos centros, ¿no? Eh, de todas maneras no están instituidas en muchas de las guías como manejo estándar, pero vemos que cada día pues se van haciendo más estudios y que hay opciones para prevenir la aparición de neuropatía, ¿no? Mencionaste claramente los fármacos que tienen mayor tasas de neuropatía, ¿no? Principalmente los taxanos, la vincristina, los platinos, ¿no? Como el oxaliplatino que produce esta neuropatía, y son las opciones que tenemos, ¿no? A ver, una vez que aparecieron ya los síntomas, es importante reconocer el grado, y esto se hace en consulta. Obviamente el médico tiene que ver cuál es el grado de neuropatía, si el paciente no puede sostener la taza, ¿no? Si el paciente no puede escribir con un lapicero, no agarra el tenedor bien, pues ya nos vamos dando cuenta que está afectando la calidad de vida, ¿no? Está afectando la funcionabilidad, y muchas veces lo que hacemos es suspender el tratamiento o reducir dosis, ¿no? Otro punto importante es que ese paciente que ya tiene alteración de la calidad de vida, pues debería tener una evaluación por el neurólogo, ¿no? Para confirmar que esta toxicidad, pues, o la neuropatía es secundaria al quimioterápico, ¿no? Y descartar de repente algunas otras posibles causas de neuropatía, ¿no? Obviamente hay que también identificar bien a nuestros pacientes, ¿no? Hay polineuropatía del paciente diabético también, ¿no? O otros pacientes que tienen otros trastornos neurológicos que también podrían presentar estos síntomas. Entonces, cada paciente es distinto, pero digamos, dos puntos importantes: graduar el grado de neuropatía y saber cuándo suspender el tratamiento o reducir la dosis. Listo, continuemos. Ok, como ya hemos mencionado, también va a ser importante que nosotros tengamos un apoyo psicológico y emocional durante este proceso. Muchas veces obviamos esto, pero es un tema muy importante
porque muy al margen del diagnóstico, esto va a ser un cambio durante mucho tiempo, muchas veces meses, que van a cambiar el estilo de vida al cual uno estaba acostumbrado, a las actividades cotidianas que uno estaba acostumbrado. Y es muy importante que nosotros en consulta muchas veces podamos solicitar. Nosotros contamos con Departamento de Salud Mental, apoyo psicológico y emocional, que es muy importante para todos. Definitivamente tengamos o no tengamos una enfermedad oncológica, que va a ser un soporte, un aditivo para poder pasar y tener un respaldo de este proceso. Nosotros tenemos psicólogos, psiquiatras que nos pueden ayudar muy al margen de que también reciban su tratamiento oncológico, pero esto también suma en definitiva. Por lo tanto, de todos los signos y síntomas que ya les he podido mencionar, la fiebre mayor a 32 grados o signos de infección es un punto importante para acudir a emergencia. Vómitos persistentes que impidan la hidratación, que no puedan ni siquiera ingerir líquidos, también es un punto importante para acudir a la emergencia. Diarreas severas o sangrado inusual, como justo lo hemos mencionado durante la exposición, o dolor intenso que no mejore con la medicación, siempre va a ser necesario que podamos verlo y evaluarlo por un médico especialista. Recordemos que esto es un proceso, no es fácil, pero hay un equipo de médicos oncólogos, enfermeras, técnicos, apoyo en salud mental para que ustedes puedan lograr vencer este proceso y juntos poder tocar esta campana como lo pudo lograr muchos de nuestros pacientes. Así que muchas gracias nuevamente por estar presentes y por poder compartirle esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Chirito. Me parece que se han abordado la mayoría de complicaciones usuales durante el tratamiento quimioterápico. Se ha hecho hincapié claramente en los signos de alarma cuando el paciente debe ir a la emergencia. Eh, Nos hemos pasado o estamos con el tiempo límite. Me informan que hay otra charla a la 1 de la tarde. Me parece que nos da tiempo quizás para responder, aunque sea unas 3 preguntas. No sé si Milagros, ¿tienes las preguntas? Sí, estás con el micrófono apagado. En Ya aras no- del tiempo, nor- a nor- ver, norma- 3 preguntas antes que la sala se cierre. ya, normalmente estoy estreñida en el primero y en la segunda quimio. Es la pregunta. A ver, habíamos hablado de la diarrea, me parece que no hablamos mucho de estreñimiento. No sé, doctor Chirito, ¿qué opina o qué podríamos responder a la paciente que tiene estreñimiento asociado al tratamiento? Sí, como lo hemos mencionado específicamente las diarreas, pero muchas quimioterapias también nos pueden producir estreñimiento. Entonces, como lo hemos venido repitiendo, cada caso va a ser individualizado. Primero, saber dónde tiene la afectación oncológica, si es una tumoración gastrointestinal. Como oncólogos tenemos mucha alerta en esos casos de estreñimientos, ver si verdaderamente es relacionado a la quimioterapia. Si descartamos signos de alarma como una obstrucción, a nosotros nos preocupa mucho que no sea una obstrucción, ese estreñimiento, podemos dar manejos generales. Yo generalmente, para pacientes que cursan estreñimiento y que sé que es por la quimioterapia, les pregunto, anteriormente tú cursaste con esto y qué te fue bien, ¿no? O sea, antes de darle una lactulosa, darle un enema, ¿no? ¿Qué te fue bien? Muchos dicen, cambié mis hábitos alimentarios, comí productos naturales de pitahaya o frutos secos y pude hacer. Yo lo recomiendo como a entrada que repitas lo mismo y ver cómo va. Si no va bien, ya comenzamos a utilizar, por ejemplo, fármacos como la lactulosa o en casos que no mejore el paciente, enemas, ¿no? Siempre sabiendo de la parte médica de que es por el efecto de la quimioterapia, ¿no? Pero cada organismo responde diferente. Hay muchos pacientes de que a pesar de que le damos lactulosa no hacen deposiciones, entonces cambiamos con otros fármacos que también nos pueden ayudar a que pueda realizar deposiciones, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Sí. Al individualizar cada caso, obviamente
hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Son importantes. La hidratación de un paciente que está en quimioterapia es bastante importante. Tener una hidratación adecuada, eso va a mejorar la consistencia de las heces. La dieta, ¿no? Dieta con mayor fibra, ¿no? Frutos, pitahaya ayuda, pasas, guindones, ¿no? Que son algunas estrategias que utilizamos antes de, de- del abordaje farmacológico, ¿no? La lactulosa es usual en los pacientes, yo también la recomiendo de primera línea si el paciente tiene una diarrea leve, perdón, un estreñimiento grado 1, ¿no? Bisacodilo podemos usar también. Eh, yo con los enemas hay que tener cuidado también con la neutropenia, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Pacientes que están en neutropenia, por eso la recomendación es siempre verificar que el paciente esté con los neutrófilos en valores normales, ¿no? O las plaquetas, ¿no? Para no generar alguna otra complicación, pero también podría ser válido, ¿no? Ahora, muchas veces no solamente el quimioterápico, ¿no? Sino también los medicamentos asociados a la quimioterapia, ¿no? Como el ondansetron, que tiene, tiene como efecto adverso el estreñimiento, ¿no? O inclusive pacientes que concomitantemente al tratamiento oncológico están recibiendo manejo del dolor, ¿no? Tramadol, los opioides, sabemos que estreñen, ¿no? En ese caso también medicamentos como el polietilenglicol podrían utilizarse, ¿no? Entonces, es importante no dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Siempre el abordaje precoz del estreñimiento va a favorecer al paciente. A ver, de repente nos da tiempo para una pregunta más, Milagros. Sí, doctor. Acá me han encontrado que tengo un diente cuyo amalgama está filtrando. El dentista no quiere intervenir. ¿Qué me recomienda? No sé si tienes alguna opinión, doctor Chirito. En particular, tendría que saber qué tipo de quimioterapia está recibiendo o si está durante los periodos post-quimioterapia, donde hay riesgo de infecciones, ¿no? Recordemos que habíamos hablado de la neutropenia y manipular algo como diente o curaciones posterior a los días de quimioterapia, donde bajan las defensas, por más mínimo que sea, esto puede hacer una infección generalizada porque estoy con las defensas bajas. Generalmente nosotros recomendamos de que lo vea acá el odontólogo acá en el INEN que nosotros tenemos y también ver este, cuántos días post quimioterapia está y qué es lo que está recibiendo y cuál es la necesidad absoluta ahorita para realizarse algún procedimiento de quimioterapia dental, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que ver qué esquema, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de neutropenia, de plaquetopenia? Obviamente, antes de realizar un procedimiento, por más mínimo que sea, si un paciente está recibiendo tratamiento, hay que ver el hemograma, ¿no? Inclusive el perfil de coagulación para ver si hay alto riesgo de sangrado y obviamente contraindicada la manipulación dental en pacientes que están con alguna posibilidad de neutropenia, ¿no? Porque como bien lo dice el doctor Chirito, pues esto puede desencadenar alguna infección generalizada, ¿no? Sobre todo de la cavidad oral, sabemos que la cavidad oral está contaminada o tiene una microbiota, ¿no? Y evitar problemas, ¿no? Mejor estar seguros de que el paciente ha tenido recuperación hematológica, que está con los valores normales de la célula de defensa y planificarlo, ¿no? Quizás retrasar la quimioterapia para tener el momento óptimo si es un tratamiento, pues, de urgencia. Pero en todo caso, si es que no es algo urgente, pues continuar con el tratamiento quimioterápico y finalizado optar por el tratamiento. Yo la verdad lo siento mucho, hemos rebasado el tiempo que teníamos permitido en la sala. He apuntado la mayoría de preguntas, yo diría que todas las preguntas de nuestros pacientes. Eh, yo creo que vamos a dar una sesión un día de solo responder preguntas, porque la verdad que yo les agradezco el asistir todos los lunes a estas charlas que con mucho cariño nosotros elaboramos. Quedan siempre preguntas en el chat y lamentablemente no tenemos más tiempo. Eh, no sé, Milagros. Quizás podemos hacer alguna sesión específicamente para responder Claro, preguntas, ¿no? Eso sería preguntas y bastante importante.
Sí, doctor, sería Por- bueno hacer las porque preguntas y veo bastantes respuestas, ¿no? preguntas. Sí, 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 sí. se han quedado muchas preguntas y Y muy algunas preguntas importantes. son Sí, muy interesantes, sí, yo ¿no? también Porque, veo preguntas muy Exacto, interesantes, ¿sabes? Que podríamos exacto. ayudarlos a responder muy bien. en un Entonces, programa. quizás podemos invitar al doctor Miguel Chirito en otra Claro, oportunidad y solamente responder preguntas. Muy bien, claro. yo quiero Bueno, agradecerles, por ingresar siempre a estas charlas virtuales. La verdad que lo hacemos bueno, con mucho con cariño para mucho todos amor. nuestros pacientes, así es, ¿no? Y espero que el próximo lunes también tengamos la misma concurrencia. Milagros, te dejo para las palabras finales. Gracias, doctor Eduardo, gracias, doctor Chirito. Esta charla ha sido muy interesante, como dijo el doctor, nos hemos quedado cortos, tenemos muchas preguntas y vamos a hacer algo muy especial solamente para preguntas y respuestas, ¿no? Y también, bueno, son estas charlas educativas porque así aprendemos también de todo lo que estamos pasando con el tratamiento. Bueno, agradecer a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, médico oncólogo del INEI y del Departamento de Medicina. Ella es la fundadora del Club de la Mama y que nos da la oportunidad de estar en estas charlas educativas para todos los pacientes, para los cuidadores, para el público en general. Y bueno, será hasta la próxima, ¿no, doctor Eduardo? Y un Sí, sí, saludo para sí, todas las chicas estamos contra el del Club de la tiempo. Mama. Ya para el próximo lunes espero que vuelvan a ingresar. Vamos a, como les repito, a tratar de hacer una sesión solo de preguntas porque quedaron muchas en el tintero. Listo, Sí, listo. hay muchas Que preguntas tengan buen muy inicio de buenas, semana. interesantes. Chao a todos. Gracias, Muchas gracias hasta el al doctor próximo Miguel lunes, Chipito. chicos. Hasta luego, cuídense, Gracias, gracias. doctor Chirito. Ya nos vemos. Muchísimas gracias.